Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Le damos continuidad entonces al ciclo de conversaciones, Candiles en la Niebla, lecturas latinoamericanas de poesía. En la tarde de hoy felices de contar con la compañía del amigo y poeta boliviano Gabriel Chávez Casasola. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Luis Arturo, verte. Un saludo a Andrés, que también nos acompaña, y por supuesto a cada una de las personas que siguen el programa. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenido. Andrés es profesor del Instituto de Filosofía y se vincula a partir de hoy también con estos diálogos. Muchas gracias, Andrés, y bienvenido. Gracias Luis por la invitación y obviamente a Gabriel por su disposición para conversar sobre poesía. Vale, en la tarde de hoy, dadas las novedades con esta situación tan compleja de salud pública y las dinámicas que se imponen con el tiempo y con la conexión, tuvimos que hacer un cambio de última hora y estamos grabando este programa antes, ¿sí? Vamos a hacer una transmisión de un programa pregrabado. Gabriel se disculpa y muy amablemente ha puesto a disposición el chat de este programa de hoy por si alguien se anima a hacer alguna pregunta por escrito, pues Gabriel se compromete también a responderle por escrito y a compartir sus reflexiones. Leeré una pequeña nota biográfica para darle inicio entonces a la lectura y a la conversación. Gabriel Chávez Casasola nació en Sucre, Bolivia, en 1972. Poeta, gestor cultural y periodista boliviano, considerado una de las voces imprescindibles de la poesía boliviana y latinoamericana contemporánea. Sus libros de poesía están publicados en 12 países de América y Europa y ha sido traducido a 10 idiomas. Entre sus obras se encuentran El agua iluminada, 2010, La mañana se llenará de jardineros, 2013, Multiplicación del Sol, 2017, y varias antologías de su poesía, publicadas en Italia en 2018, Francia 2018, entre otras, publicadas también en América Latina. Recibió la Medalla al Mérito Cultural de Bolivia y el Premio Editorial al Mejor Libro del Año, entre otros premios. Es consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, docente de escritura creativa, curador del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos y dirige el taller de poesía Llamarada Verde en la ciudad de Santa Cruz, donde reside actualmente. Gabriel, nuevamente bienvenido. Y para darle continuidad entonces a estas conversaciones con poetas latinoamericanos, yo te propongo que nos regales una primera tanda de lectura de tu obra, un poco para que la gente entre en comunión con tu palabra y haya una disposición también para el diálogo. Con todo gusto, voy a leer tres poemas y uno de ellos está en un libro reciente, en dos antologías recientes, y lo he incluido porque es un poema escrito recientemente y que de alguna manera refleja mi estado de ánimo en este momento. Y además, creo que a veces uno se cansa de sus propios poemas, ¿verdad? De decirlos, de leerlos, siendo una antología, una selección de lo que fue, a veces también quiere uno tener una fotografía de algo más presente. Este poema se llama Examen de Conciencia, y luego voy a leer otros dos tomados de libros publicados. Nunca pude contemplar la migración de las ballenas, jamás visité Bucaramanga. No amanecí en el éxtasis de dos muchachas oscuras, relucientes como el ébano. Más tarde, más tarde. La redondez de la tierra vista desde el espacio, el abismado fondo de los mares, el cráter incandescente de un volcán en erupción, posiblemente no los verán mis ojos. O más tarde,
Hay ciertas bocas que todavía no besé, líneas que aún no escribí están redondas en mi cráneo, ominosas omisiones que es preciso reparar, un justo, necesario abrazo. Será un día de estos. La vida consiste en dejar cosas pendientes mientras pendemos del hilo de la muerte. Solamente ella es inaplazable. Estamos en un tiempo, en esta pandemia, en que la enfermedad, el dolor, la muerte, esos fenómenos, esas partes de la vida que no nos explicamos, nos están acuciando, ¿verdad? Nos acechan. Y la poesía reflexiona, la poesía inclusive es capaz de crear belleza a partir de esta situación, que sin embargo puede ser de cierta angustia para el poeta o para quienes lo leen. Pero es una constante, ¿no? Que recorre la literatura y recorre la poesía, y los poemas que he elegido para partir tienen un poco ese cordón de plata, de la velocidad de los fantasmas. En un prólogo leo que un poeta fue prematuramente muerto, pero ¿acaso hay alguien que muere antes de tiempo? Todos morimos en el momento exacto. Lo que ocurre es que los muertos jóvenes dejan más cosas pendientes y tardan mucho en desplazarse, distraídos y perplejos para cerrar sus círculos. Sí, los muertos jóvenes viajan muy lentamente para poder ajustar cuentas. Sé de una muchacha cuyo fantasma demoró largos 20 años en recorrer a pie la ruta desde Buenos Aires hasta San Lorenzo, en el norte, atravesando pampas y cañaverales, para poder decir adiós con una varada de perfume a un hombre que fue suyo. Y sé también de un piloto muerto en cierto accidente que demoró 10 años en llegar a los sueños de su madre para revelarle en cuál pico de los molestos Andes se encontraba con la heroína de Horizontes Perdidos en el Tíbet, su exquisito cadáver treintañero. Los muertos viejos no. Los fantasmas de los que han muerto viejos llevan los pies livianos, ya casi alígeros de tan inmateriales, recuerda Christmas Carol, y pueden cerrar cuentas si aún las tienen en una misma noche, en esa misma noche en que los velan. Los muertos niños no se van del todo, se quedan atrapados e indefensos entre sus juguetes, sin percatarse de que han muerto, de que algo ha cambiado radicalmente entre ellos y nosotros. Por eso, cuando de noche en tu departamento se enciende algún juguete sin motivo aparente, o sí, como en cierto palacete de San Isidro en Lima, un niño se le aparece a una invitada de voz bella con toda naturalidad jugando tras del escritorio, es que allí algún pequeño no ha cerrado su círculo entre sí mismo y la dura razón de la existencia. Los muertos no nacidos fluyen siempre en el torrente de la sangre de sus madres. Y titulado De la relatividad de la luz. A riesgo de caer en el arquetipo o en su deformación del poeta, y por qué no del filósofo, de aquel que anda mirando las estrellas, yo sí gusto hacerlo desde niño. Y de hecho, el poema Hoja de Vida, que no voy a leer ahora, pero tal vez puedo leer más adelante, que da nombre a la última antología que se ha publicado de mi poesía en el Perú, habla de eso, ¿no? De mi costumbre de mirar desde niño las estrellas. Este está conectado. De la relatividad de la luz. Nada puede viajar más rápido que la luz. Es una de las leyes de la física. Ni el sonido, ni las partículas, ni las moléculas, ni las ondas velocísimas creadas por los hombres. Nada puede viajar más rápido que la luz. Ni siquiera los impulsos eléctricos que llamamos pensamiento, y tampoco los ángeles, que son seres de luz y viajan a la misma velocidad que ella. No puede haber nada más veloz en el universo, en todos los universos reales o imaginarios, pues la imaginación es más lenta que la luz y no puede concebir en toda su irrealidad nada que sea más veloz que sí misma.
Incluso cuando viajas en sueños, viajas más lento o al unísono de la luz, porque los sueños no son más rápidos que ella. La luz es la velocidad por excelencia, el descapotable más fantástico de la Chrysler de Dios. Detente ahora a mirar el sol. Siente sus rayos que calientan la piel de tu antebrazo y las hojas del árbol del jardín. De allí, de esa iluminación nace la vida. Lo intuyeron los bisabuelos de tus bisabuelos que adoraban un astro. Y la vida no es más veloz que aquello que la engendra. Hasta la muerte llega más lenta que la luz, aun si viene como suele venir en la saeta, pues no hay flecha capaz, ni la flecha del tiempo, ni la que lo detiene para ti de viajar como ella. ¿Sí? Dicen los físicos que es cierto todo esto. ¿Acaso los teólogos hagan la salvedad de Dios? Pero Dios sí es la luz que brilla en las tinieblas e irradia 300,000 kilómetros cada segundo, rasgando la noche de los tiempos, como la luz del quirófano que te hirió y bien vino al nacer, como esa estrella fugaz que surca el horizonte, pero es el horizonte. Y sin embargo, sin contradecir en absoluto todo lo anterior, nada hay más lento que la luz, tú lo sospechas. Tarda tanto en viajar por el espacio que su velocidad de poco sirve a esa llamada de anhelo o de esperanza que en nuestras retinas es apenas parpadeo de luz de un sol remoto, punto que brilla entre otros puntos luminosos suspendidos del cielo raso de la noche. Cuando a ti llega, viene ya de un mundo muerto, del que jamás sabremos algo ni de su amor si lo tuvo, ni de su abrigo. Cuando a otros ojos, como los míos y los tuyos, llegue la luz de nuestro sol, para ellos parpadeo remoto, punto en el cielo raso, los millones y millones que lo vimos cada día despuntar y hacer, esos millones desde el neandertal que por primera vez hizo fuego, hasta el iluminado bodhisattva que desprendía iridiscencia como las luciérnagas, desde el oscuro inventor de las lámparas de aceite hasta Thomas Alva Edison con su bombillo eléctrico y Truffaut con su noche americana, todos y todo, ya habremos entrado en la noche de los tiempos y la luz de nuestra estrella y su asombrosa velocidad no acusarán recibo de nuestro amor y nuestro abrigo y nuestro odio y nuestro desamparo. Solos en la noche última nos habremos oscurecido para siempre, aunque la tibia luz de este martes siga viajando lenta y toque ya fría una retina de otro ser al cabo de los siglos. El firmamento es un cementerio de esperanzas muertas, de anhelos desvanecidos. Cada vez que lo mires, reza un responso por los seres del universo, pequeños cometas de alocada melena que creyeron en la luz de las estrellas y en el pasado o en el futuro se aferraron a ella, como la primera mañana en que la luz se hizo y era buena. Apiádate de ellos, de nosotros, un momento. Nada puede viajar más rápido que la luz, pero este es un conocimiento perfectamente inútil. Gracias, Gabriel, por esos 3 primeros poemas que nos compartís y que invitan ya a la conversación, y que quiero empezar preguntando por una concepción de la poesía que se siente en eso que nos has leído, en esos poemas que nos has leído. En Examen de Conciencia decís algo así como que la vida consiste en dejar cosas pendientes mientras pendemos del hilo de la muerte. Y de entrada ahí hay una tensión con lo definitivo, una tensión con esa idea de la finitud, con la muerte, ¿cierto? Pero la poesía aparentemente también podría ser la posibilidad de dejar que las cosas sigan pendientes, o sea, que las cosas se reconstituyan siempre a través de la palabra. Siento que detrás de tu poema hay esa exigencia para la poesía. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Qué pensás de la poesía a través de esta idea? Es así, efectivamente, coincido con tu lectura, aunque claro, esa coincidencia sucede
ya después de haber escrito el poema, ¿verdad? Después de haberlo publicado ya, cuando uno es lector de su propia poesía, que es muy difícil porque uno hasta qué punto puede tener la distancia necesaria para ser un lector y no parte de su poesía. Pero yo de entrada con la primera parte de lo que comentas, hace mucho tiempo que siento y pienso en un filósofo boliviano, Ignacio Prudencio Bustillo, muy interesante de las primeras décadas del siglo XX. Él, que murió joven, decía hay que apresurarse, ¿no? Él creía concebía que el creador no es que tuviera que hacer su obra con prisa, porque sabemos que eso, bueno, está reñido con el cuidado, ¿no?, del oficio, pero sí que teníamos como ese plazo. Creo que los seres humanos tenemos fecha de caducidad. Lo bello y lo terrible es que no sabemos cuál es esa fecha. Pero mientras tanto, tenemos ahí los talentos, los que habla la escritura también, ¿no? Y que en este caso son las palabras. Yo pienso que al poeta le han sido dadas las palabras con las que ahí sí, mientras el poeta de alguna manera inútilmente, porque es un ejercicio vano, intenta trascender, porque no lo consigue, a lo mucho, ¿no? Algunas palabras suyas lo lograrán y por poco tiempo, sí fija, reconstituye, como tú decías, con palabras, en palabras, parte de su vida, parte de la vida del mundo, seres, cosas, situaciones, recuerdos que saca del río del olvido, que es el río del tiempo también al mismo tiempo, y las preserva, las atesora. A mí me gusta pensar también en el poeta como una especie de coleccionista de memorias, de sensaciones que luego comparte con otros. Pero naturalmente cuando ya llegan a otro, al lector, no son las mismas sensaciones, no son las mismas imágenes, no son las mismas memorias. Cada lector las reconstruye y dialogan de otro modo en cada persona con su propia experiencia previa. Pero yo siento que de alguna manera la poesía, así a través de los siglos, logra esquivar de alguna manera la muerte, ¿no? También de cierto modo abolir el espacio y el tiempo. Por eso es que podemos leer con una gran actualidad, a los poetas de hace siglos, ¿verdad? Y también podemos conversar, podemos leer la poesía de otras culturas, de espacios muy distintos al nuestro, y ya se hacía incluso cuando no existían estos soportes tecnológicos que lo permitieran con tanta facilidad. Por el momento no se ha inventado un Zoom con los muertos, tal vez los espiritistas se opongan a mi afirmación, ¿verdad? Pero creo que la poesía sí lo hace, ¿no? Es una conversación siempre viva, siempre actual, siempre vigente, con seres que a lo mejor, como esos soles de los que hablaba en mi poema, se han apagado hace siglos, pero su luz, esa reverberación que es la poesía, sigue brillando. Gracias, Gabriel. Tendríamos que pensar en una tabla Ouija con Wi-Fi, ¿no? Gabriel, yo quería hacer una cuña aquí para tus lectores nuevos y viejos. Un poco lo mencionábamos ahorita en el saludo, toda esta situación que estamos viviendo de salud pública, esta situación de pandemia. Yo no soy tan entusiasta con esas voces que se levantan diciendo que vamos a salir mejores de todo esto, ¿no? Yo soy un poco negativo y creo que la mezquindad seguirá reinando, ¿no? Pero a pesar de eso, también hay luces por ahí que nos iluminan y nos acompañan. Y ahí está la generosidad también. Pienso en los poetas y en las editoriales que se han abierto a compartir una cantidad de libros en PDF y acceder así a poetas, a escritores que difícilmente nos llegarían de no ser por esa herramienta, ¿no? Entonces yo que sí, quisiera hacerle la cuña ahí a tus dos antologías recientes que salen en PDF, una en Perú y la otra en Colombia. Y si tú me lo permites, pues pegaremos en la transmisión de este programa el link para que quienes estén interesados puedan descargarla, ¿no? Con todo gusto. Cuando accedí, igual que varios poetas, ¿no?, a estas propuestas que han surgido en la pandemia,
lo hice con plena conciencia de que también es un gesto. Esta es una época en la que, por lo menos en mi país, en Bolivia, sentimos que el Estado y que en general las autoridades, más allá de sus ideas, de su orientación, no están a la altura de las circunstancias. Sin embargo, tenemos en nuestro país un tejido social muy fuerte, lazos de comunidad, lazos de ciudadanía, lazos sociales que han aflorado y que muestran que junto al temor y a la incertidumbre que son dominantes en este momento en la sociedad y obviamente no solo en Bolivia, también está la solidaridad muy presente. Entonces hay estos dones, probablemente el poeta no puede hacer la aportación que podría hacer el Estado o una gran corporación, ¿no? Me gusta el término, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Nuestra razón de ser para la comunidad. La de poeta es justamente eso, cantar, contar, compartir sus historias. Claro, todo un tema que tiene que ver con la propiedad. A mí me preocupa mucho la situación de librerías, editoriales. De por sí en el país es frágil la situación de la industria editorial. Solo ayer o anteayer me llamaba un antiguo librero de Santa Cruz, don Peter Levy, para contarme que está cerrando su librería, que es una de las más tradicionales de la ciudad, y que yo recogiera unos ejemplares de un proyecto de hace unos años, de una historia de la cultura boliviana. Entonces, ese es un sector muy malherido, pero a la vez también el ser humano se reinventa, es complejo, ya lo digo por los libreros, por las editoriales, pero han surgido estos proyectos que buscan en este momento acercar la poesía o la literatura a la gente. Y creo que nos enseñan que aparte de proveer de lo necesario para la salud y para la nutrición física, también el alma es importante y nuestros estados deberían estarse preocupando de la salud espiritual de sus ciudadanos. Pero lo están haciendo proyectos independientes, como el caso de la publicación en Colombia, que es una iniciativa independiente, ¿verdad? De Ceusis Vargas, un poeta, la colección Obra Abierta, pero en el caso de Lima, por ejemplo, es la Municipalidad de Lima, sí, el Estado peruano, ¿no? Que publica como 64, 65 títulos, una colección de poesía iberoamericana digital, de igual número de poetas, 64 vivos, uno fallecido, Arturo Corcuera, que ceden sus derechos, y lo cedemos porque estamos convencidos de que en este momento es la manera de llegar con poesía a la gente. Entonces, encantadísimo de hacerlo. Ya vendrán otros libros, ya habrá oportunidad también porque yo amo el libro físico, ¿no? Es otra cosa su peso, su aroma, las hojas dobladas, los apuntes, las cosas que uno le pone dentro, hojas secas, cartas, servilletas, apuntes, es decir, tienen otra cosa y yo quiero decir, sí, magnífico, pero en Colombia a la vez hay 2 libros míos publicados en físico, ¿no? Que si algún ratito los pueden también conseguir. Uno es una antología que creo que ya está casi agotada y tiene varios poemas coincidentes con estas que se han publicado recién, que se llama El pie de Eurídice, que la publicó Felipe García Quintero en Popayán el año 2014. Y mi libro más reciente, la primera edición de mi libro más reciente, que se llama Multiplicación del Sol, salió en Colombia, en Bogotá, en la colección Los Torreones, que dirige nuestro querido Federico Díaz Granados, en 2017. No tengo a mano la edición colombiana, esta es la edición boliviana de Multiplicación del Sol, pero esos libros físicos, para el que luego quiera seguir ahondando y también ayudando a estos proyectos editoriales y a las librerías, después ya los pueden conseguir. Por ahora están los libros digitales libres y disponibles. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel, nos compartías un poema ahorita reciente, un poema inédito hasta ahora que sale en la antología peruana, Examen de Conciencia, y nos hablabas un poco de estos días pesados y pasados por la escritura también. Quería preguntarte, ¿qué más ha habido en este tiempo, ¿no? ¿Cómo te has aferrado a la escritura? ¿Has sido esquiva? ¿Has servido de soporte? ¿Cómo te has entendido por estos días con la escritura y con la poesía? Mira, y esto lo conversábamos justo antes de empezar el programa un poquito, mientras nos preparábamos con la tecnología, lo conversábamos con Andrés, y yo le contaba, y ahora les cuento a todos, nosotros llevamos 6 meses de cuarentena, se llama en Bolivia el confinamiento, y recuerdo muy bien el día de entrada, porque era el día de mi cumpleaños,
La última noche que salí fue a celebrar con mis alumnos y amigos, más amigos que alumnos ya del taller Llamarada Verde de poesía, con los que llevamos 5 años trabajando y que antes fueron mis estudiantes en el programa de escritura creativa de la Universidad UPSA. Son ya pues 7 años de trabajar juntos, ¿no? Entonces ellos me celebraron y hicimos bien en celebrar la vida largamente porque después me dieron 6 meses de hibernación. La primera etapa, yo diría que unos 2 meses no fui capaz de escribir, estuve bloqueado, porque aparte digamos, ya me daba cuenta, o quién sabe, intuía más que percibía, que esto iba en serio, ¿verdad? Es decir, esto no es una enfermedad más, es algo que está cambiando la vida como la conocíamos, y probablemente haya cosas que ya no sean igual después. Claro, uno siempre pensaba va a durar poco y luego vuelve todo, pero no. Y cuando vuelves sientes que no solo ha cambiado lo de alrededor, que aparentemente sigue igual también. Yo soy igual escéptico como tú, Luis Arturo. Creo que el ser humano es irreformable. ¿Sí? Ningún cataclismo, ningún fuego caído del cielo, nada nos puede corregir. Para lo bueno y para lo malo somos incorregibles. Entonces, pero sí uno ha cambiado. Hay cosas que están cambiando en uno, porque de hecho un encierro provoca este tipo de situación, ¿verdad? Los 2 primeros meses fueron de bloqueo creativo en lo poético y más bien de reflexión. Volví a escribir ensayo, pensamiento, artículos de prensa sobre la situación, ¿no? Pensando un poco la situación y sus efectos. Luego me di cuenta que también me estaba dejando ganar por el bloqueo, que eso es un problema para un creador, ¿no? Es decir, porque la situación uno tiene que adecuarse a ella, y comencé a escribir, inclusive nos propusimos unos ejercicios de escritura que habitualmente los hago con los participantes del taller, pero que lo hicimos invitando a otros escritores, igualmente de narrativa, una llamarada ampliada, llamarada verde se llama el taller, le dimos una llamarada ampliada, y yo participé también, que habitualmente solo pues doy las consignas, las reviso. No, yo escribí y también de esa manera volví a escribir prosa después de un tiempo, a la que he abandonado porque la poesía es muy posesiva, ¿no? Y celosa, y eso me desbloqueó. Y después he dado un ritmo más bien bastante fluido de corrección, de escritura. Estoy corrigiendo poemas de los últimos años, he escrito algunos poemas nuevos también, y sobre todo entré ya en la última etapa, hace unas 3 semanas, algo así, de la mano de espacios como este, ¿no? O de festivales que se han vuelto digitales a los que tendría que haber asistido, en un ciclo de difusión, de divulgación, que a mí me parece muy importante. Yo respeto a quienes piensan que la poesía es un acto íntimo, personal, solitario, pero para mí esa es solo una dimensión de la poesía, ¿no? En un momento del proceso creativo es un acto íntimo, absolutamente individual y solitario, pero luego también la poesía es un diálogo, está abierta al otro desde su origen, y ya uno la puede poner en acto en esa apertura que ya estaba en potencia, ¿no? Publicando, difundiendo y también conversando y leyendo, porque es interesante cómo esta virtualidad un poco ya impuesta por las circunstancias, que nos han empujado hasta aquí, también reafirma algo que ya venía sucediendo con los festivales, los encuentros y las lecturas en estos años, ¿no? Y es la recuperación del carácter oral de la poesía, que se había ido perdiendo desde que, bueno, felizmente pudo llegar vía imprenta a estar en manos de mucha gente con un libro, aunque el libro no ha dejado de ser prohibitivo en algunos países, ¿no? Pero, de todas maneras, la poesía pasó de su larguísima tradición oral a una codificación escrita, pero primero en el mundo anglosajón y luego en el hispanoparlante ha comenzado a ser dicha, ¿no? Y ahora estamos diciendo mucho poesía, leyendo como aquí y conversando sobre ella en esta especie de ágoras digitales, y me parece fantástico porque también corroboran eso que decíamos antes, ¿no? Hay una abolición de límites, una mayor proximidad y acercan la poesía a la gente, que es donde creo que la poesía pertenece. Gabriel, y a propósito, ahora que nos compartís sobre esa escritura en ese momento de encierro, quizá dar un paso más y pensar en tu proceso de escritura, en ese rasgo, en ese matiz que te invita a escribir, quizá una imagen, quizá una sensación, y luego cómo se desarrolla eso en vos.
Antes de entrar a hablar un poco de esa idea que lanzaste ahorita, y es también la poesía como viaje o como encuentro, pero primero sobre ese motivo primero. Sí, yo le llamo a eso suscitación, porque yo siento que es eso, ¿sí? Es algo que me suscita un poema, pero primero no es un poema, es una idea poética, quién sabe, ¿no? A veces se presenta bajo la forma de una imagen, a veces bajo la forma ya de un verso o dos. Inclusive en alguna ocasión extraordinaria es como si uno hiciera download el poema, ¿no? Baja, casi entero. Tengo unos 3, 4 así, es poco en relación a lo que he escrito, que yo tampoco soy un poeta de escribir demasiado, no soy un poeta caudaloso, ¿no? Tengo etapas, pero reconozco que de pronto es algo que sucede, un rapto, ¿no? Como un flash, ¿no? Una sombra, una iluminación, un destello, un vértigo, no sé, no son distintas imágenes y ninguna logra aprender. De eso se trata el mundo, de verdad, de que estás tratando de aprender con imágenes y no lo logras del todo, porque si lo lograras, quién sabe, se acabaría también ese mundo, pues, ¿no? Se casaría, ¿no? Lo real con lo percibido, y ocurriría un cataclismo como en esas películas de nuestra ya un poco lejana adolescencia, Volver al Futuro, el personaje no tiene que encontrarse consigo mismo, ¿no? En el pasado. Entonces yo siento que también la plena coincidencia entre la percepción y la realidad podría ser cataclísmica y que es bueno que no la puedas abarcar. Pero ese rapto, esa suscitación, como le digo, puede venir de muchísimas cosas. Yo amo el cine y a veces me viene de ver una película, de ver una buena serie, de recordar una película, ¿no? De recordar algo ligado a ese mundo, o me viene, he sido periodista mucho tiempo también, y eso es un chip que no se quita, un SIM card que no se quita fácilmente, de una noticia. Más de una vez he escrito un poema porque una noticia me ha pedido, me ha provocado algo, que no siempre era la misma noticia. Por ejemplo, este poema que leí al principio de La velocidad de los fantasmas, hay lectores o personas que lo han escuchado y que consideran que es un poema un poco fantástico, ¿sí? Me lo han preguntado a veces si yo he incursionado en la poesía fantástica, y yo les digo que no, que ese es un poema estrictamente real. Yo sé que no es verosímil, pero está recogido de la realidad. Yo un día leí la noticia, y hay otro texto también que es una prosa que escribí más recientemente, es un desprendimiento de este poema. Leí la noticia esa de que una señora aquí en Bolivia había soñado largo tiempo con que su hijo le indicaba, su hijo que era piloto y había muerto en un accidente en los Andes, que manejaba unos aviones que en Bolivia en los años 80, 90, llevaban carne de res desde el Beni, que es una zona amazónica donde además se cultiva, ¿no? No se cultiva, perdón, se cría, ¿no? Ganado, al altiplano, a las minas, que eran muy importantes para la economía boliviana. Ahora lo siguen siendo, pero en menor medida. Entonces, esos aviones eran aviones viejos, a veces aviones de la Segunda Guerra Mundial, que tenían que trepar las alturas de los Andes, y muchos no lo lograban, como y se accidentaban. Ya se sabía, era algo habitual que un camión de carne, que un avión de carne, ¿no? se quedara en los Andes. Y que esta señora, que había soñado más de una vez que el hijo le indicaba dónde estaba, finalmente logró interesar a un andinista conocido en Bolivia, y el andinista hizo la excursión más o menos guiado por los sueños de la señora y encontró los restos del avión. Y el cuerpo, que estaba como el de un santo incorrupto, claro, por el frío seguramente. Entonces, son historias así, todas las que cuento en ese poema, porque ¿cuál es la realidad finalmente? ¿No? Eso se puede preguntar uno. Y esa la leí de un periódico. Y otras veces son memorias, son destellos, son nombres. La vez pasada, hace unos días, hice algo que no suelo, leer un poema en público que nunca había leído, que está ya corregido, pero todavía no está, ni siquiera, a ver, Examen de Conciencias, el que leí aquí ya está publicado en una antología, está trabajado. Es inédito y no inédito, ¿no? No está en un libro. Pero leí uno inédito porque yo salí de un colegio jesuita en la ciudad de Sucre, y se hizo un festival de arte y cultura de exalumnos en honor a un profesor que tuvimos de música que murió por COVID. Y habíamos sido varios los escritores que salimos de ahí. Se hizo una mesa muy linda, pero también muy íntima,
donde no había tanto el asombro de descubrir al otro, sino de redescubrirse después de años, ¿no? O de saber que habíamos estado la misma cantidad de años en distintas épocas con otros amigos escritores en un mismo lugar, en un colegio, 12 años de mi vida, no es poco 12 años, ¿sí? Ahí me animé, por ejemplo, a leer un poema, que es un poema que tercamente siento, me soñaba y me soñaba, que me lo pedía la muchacha que lo protagoniza, que se suicidó muy jovencita, se suicidó allá en los 90, y que fue alumna, ni siquiera de mi curso, sino 2 años menor. Entonces suceden esas cosas, ¿no? Yo siento que hay provocaciones de la poesía que vienen de alguna parte del mundo real o del mundo interior, del mundo simbólico, y que luego las cifro en poemas. Pero nunca es algo racional, no digo, oye, mira qué interesante la historia de esta señora que encontró a su hijo. No, es que la historia hace clic y activa una imagen. A mí me activó una imagen de cine. La imagen que me activó es la de la película y el libro Horizontes Perdidos, Lost Horizon, donde, ¿verdad?, están en Shangri-La, fue un libro y una película de culto en la época de los hippies, ¿sí? Porque conservan la eterna juventud en Shangri-La y cuando se están yendo, la muchacha bella se convierte en una anciana, ¿no? Cuando se aleja del monasterio de la eterna juventud. Yo pensé en eso y esas imágenes provocaron el poema. Entonces, realmente yo creo que la poesía no pertenece a la misma categoría de los otros géneros literarios, no es un género más, está más cerca a veces de las artes, de la música, de la filosofía, ¿por qué no inclusive del hecho religioso, ¿no? Inclusive en sus orígenes tenía que ver estaba emparentada, pues, lo decían Platón y demás, ¿no? Con las otras locuras inspiradas, con las polibantes, con los oráculos, las pitonisas. Entonces, siento que hay esta dimensión en la poesía que hace también que sea una forma de ver el mundo, de habitar en el mundo y no solamente un ejercicio de escritura. Gabriel, y nos hablas de esa suscitación, como ese momento primero, claro, y uno piensa como en la idea de movimiento, que se necesita quien escuche, quien lea. ¿Crees que hacia allá tiende tu poesía, hacia ese otro, hacia esa lectora, ese lector, alguien que reciba lo que estás diciendo? Sí, en mi caso sí, aunque no es algo que de ninguna manera condicione la escritura del poema, ¿verdad? Porque cuando uno está haciendo eso, uno no piensa y dice, bueno, a ver, si pongo esto, digamos que es una expresión muy boliviana, pues no la van a entender, ¿sí? O si pongo esto otro, que es una referencia a una canción en inglés que se oía en los años 80, pues no la van a entender. Uno si creara así, estaría constantemente constriñéndose y terminaría haciendo algo como una especie de barra libre o de menú, ¿no? De esos abiertos, de tenedor libre, ¿no? Pensando en que tiene que escribir lo que agrade. En ese sentido, no. ¿No? Yo no creo, por ejemplo, si alguien tiene una escritura compleja y esa es la que le pide el cuerpo, la que le pide el alma que escriba, fantástico, ¿no? Si alguien tiene una escritura experimental, críptica, de acuerdo. Yo tengo mi propia idea al respecto. Yo sí creo que la poesía es un diálogo que debe estar abierto al otro, que está de hecho por su naturaleza. La poesía no es solamente el escribirla, sino es un engranaje, el escribirla, de un proceso creativo que comienza en la vida, que pasa a codificarse en escritura a través de esa suscitación, luego se escribe, luego hay que dejar eso que se ha escrito, hay que volver, corregir, ahí viene la parte del oficio, ¿no? La parte ya racional, dura, consciente del oficio, y luego, si se quiere, se abre a esa segunda etapa que es publicar o difundir, que también requiere una maduración. Antes mucha obra se quedaba ahí porque había dificultades de publicar. En mi país, por ejemplo, era muy complicado publicar hasta hace apenas 25 años, ¿no? Era caro, no había incentivo estatal para esto prácticamente. Entonces, yo conozco muchos casos de poetas nacidos en los años 40 o 30, no conozco en directo casos anteriores, que no pudieron publicar hasta ya con una edad muy avanzada, no porque no escribieran, sino porque no tenían los recursos para publicar los libros. Ahora, claro, ya les publican porque no piden que sea el autor el que se pague la edición. Entonces, yo siento que ahora
esa segunda fase se ha facilitado, pero tal vez se ha facilitado ya demasiado. Entonces, alguien que acaba de escribir un poema lo sube a un tweet, ¿no? O lo para, ya está. No ha tardado más en escribir que en subirlo a la red. Claro, me alegro. Yo a veces prefiero que haya exceso de libertad a restricciones, ¿sí? Pero también creo que tiene que comenzar a haber filtros críticos. Tendremos que construirlos, porque en la red pues hay de todo, como en botica, ¿no? La Biblia y el calefón, como dice el tango cambalache. Está todo junto y revuelto, pero se ha abierto más a la discusión esta segunda parte del proceso creativo, que como creo que apunté hace un momento, llega a un lector o a un auditor, realmente un lector también, que luego va a tener, el poema ya también va a ser la suscitación para ese lector o para ese oyente. El poema que en mí nació de una noticia de una señora en Bolivia cuyo hijo era piloto y murió en determinadas circunstancias concretas, al leerlo a una persona o al escucharlo le habrá provocado, le provocará otras imágenes que tengan que ver, quién sabe, con la muerte o con otras cosas. Y ahí se suscitará otro proceso que en muchos casos no se traducirá en una obra de arte. Pero yo tengo, por ejemplo, en el taller a una poeta, Nicole Vera, que también es pintora. Y ella muchas veces pinta a partir de la obra de otros poetas, ¿no? Y cuando le gusta un poema parece que eso le provoca y lo pinta. ¿Sí? Claro, en la medida en que un poema puede ser pintado. Entonces, ya digo, creo que es todo un proceso creativo el de la poesía, en el que la escritura, en el que el poeta tiene su momento, su circunstancia de soledad, pero tiene una etapa abierta al otro. Y yo creo que sí, que cuando escribo, siento que eso que estoy escribiendo no es un acto narcisista, no es un acto onanista, sino es un acto abierto a un otro posible, que puede ser múltiple, de un rostro no conocido, pero que también, y es muy lindo que eso suceda en los encuentros, en los viajes, en las propias redes sociales, de pronto tiene rostro, de pronto tiene nombre. Cuando alguien dice, yo leí este poema y me pareció que, o esto es así, esa posibilidad también me parece fantástica. A mí me encantaría conversar con muchos autores de siglos pasados sobre sus poemas. Y es imposible, salvo que recurriéramos a la Ouija que sugería Luis Arturo. Entonces, creo que esa dimensión está muy presente en mi poesía, sin que reduzca la poesía a un acto comunicativo. Querido Gabriel, te leía nuevamente para este encuentro tan grato y leyéndote recordaba un poco también a la poeta venezolana Jacqueline Goldberg, que tuvimos el gusto también de compartir con ella una de estas sesiones. Y ella en sus libros y en sus lecturas y demás insiste mucho en la poesía testimonial, ¿sí? Y con ese eco de esa conversación releía tus poemas y me encontraba con la insistencia tuya de dejar los referentes en los poemas, ¿sí? Es decir, todas esas influencias de la cultura pop, ese poema tan bello de la nostalgia de los años 50, las referencias constantes al cine, a la música, es decir, todo eso que te genera también la necesidad de ir a la escritura. Y quería preguntarte por la elección tuya de dejar esos referentes en los poemas, ¿sí? Lo digo porque muchas veces, claro, los poemas nacen, como tú lo estabas contando en este caso, hace un momento, de ese diálogo con la realidad, de ese diálogo con tu trabajo como reportero, como periodista, pero muchas veces entonces los poetas, incluso tú mismo también, ya nos contarás de otros ejemplos, deciden limpiar el poema de toda referencia, ¿no? Y que el poema de alguna manera quede abierto. Pero también está esa insistencia tuya de esos referentes del cine. Cuéntanos un poco también de esa decisión tuya de que se hagan evidentes, ¿no? Y de alguna manera, si acaso vale como dejar constancia, dejar testimonio de una época, ¿no? No quisiera imaginarme, aventurar qué será leerte dentro de 80, 100 años, con qué se encontrarán los lectores y cómo pensarán este momento que nos tocó vivir. Es bien interesante eso, Luis Arturo, porque ya me han sucedido cosas a raíz de ello y puedo dar cuenta de un par.
de entrada no fue una decisión, al principio no fue una decisión. Es decir, uno escribe bueno, como las musas, como el espíritu, como el subconsciente lo piden, Borges lo decía, ¿no? No importa el nombre, el sentido es el mismo. Y en mi caso, creo yo que la voz poética o las voces que me habitan, porque uno es varios, ¿no? Uno es muchos. Me gusta pensar en esa idea de Tabucchi, que Tabucchi elabora en base a Pessoa, pero le da otro tinte de la confederación de las almas, ¿no? Que uno habita. Pero yo siento que no tiene solo voces individuales, que a veces uno es la voz de otros, sin que uno se haya propuesto racionalmente eso, a ver, le voy a poner voz a mi generación, no, de ninguna manera. Pero hay cosas que vienen en el paquete y yo nunca me planteé sacarlas, expurgarlas. Es decir, cuando yo escribo desde una circunstancia concreta y el que escribe es un hombre concreto que nació en determinado año, que creció en determinada geografía. Creo que yo escapo mejor del espacio que del tiempo. Muchos me han dicho, si se te lee, no está claro que seas un poeta boliviano. Eso tampoco es una decisión, ¿verdad? Yo no he dicho en momento alguno, no voy a poner referencias de mi país. Amo mi país, probablemente a la manera de José Emilio Pacheco, ¿no? En su famosa alta tradición, ¿no? Pero creo que escapo mejor del espacio que del tiempo. Las referencias temporales vienen a mí, son anclajes del poema, son guiños, y luego ya me he dado cuenta que me gusta eso, que me gusta. ¿Qué sentido tendría dejar registro, despistar a la muerte un individuo, ¿no es cierto? No, eso no es. Los individuos, quién sabe, en esto somos irrelevantes. Sino, la poesía es también como una gran voz, ¿verdad? Me gusta pensar en Jung, por ejemplo, y en que tal vez le gustaría ahora la nube, ¿no? El inconsciente colectivo como la nube, ¿sí? Yo siento que tenemos como la nube también los poetas, ¿no? Donde están cargadas ahí, los poemas están cargados de los poetas que nos precedieron, y también los actuales, y quién sabe los futuros, porque la nube es un poco atemporal. Y estos grandes temas, que son los mismos, pero que se dicen de otra manera, se codifican de otra manera, están ahí a disposición del poeta. Siento que eso sucede de esta manera. Ahora, voy a volver a tu pregunta, porque en la disquisición me he perdido, querido Luis Arturo. ¿Cómo la aterrizábamos? Hasta ahí va muy bien tu reflexión. No, yo creo que has dado como en el punto. Te preguntaba también sobre la posibilidad de leer esa poesía en el tiempo como testimonio de nuestra experiencia, ¿no? Sí. Quería añadir algo. Dos experiencias que me han pasado por eso. Porque les decía que al principio no era una decisión racional. He dicho al principio. Pero hubo un momento, voy a decir el pecado y no el pecador, ¿ya? En que, bueno, me invitan hace unos años a hacer una antología en una colección prestigiosa, ¿sí? Casualmente de Colombia. Mira qué curioso que es una coincidencia. Y entonces mando mis poemas, yo ya tenía algunas selecciones, ya había sido publicado, no tanto como probablemente ahora, pero para mí era un motivo de alegría, sí, haber sido invitado ahí, pero la persona que hacía la edición me propone y me dice, mira, no, porque estas referencias que pones de estas canciones, ¿quién las va a entender? Estas referencias en inglés, ¿por qué le metes inglés si tú eres boliviano? No sé qué y no sé cuánto. Entonces yo le dije, muchas gracias, pero no lo voy a cambiar. Por estar en una colección importante, no voy a modificar mi escritura. Eso sí fue una decisión racional. Y no me arrepiento. Pero claro, luego ya me percaté de que era así, pero no se ha vuelto más deliberado. De hecho, hay poemas que son limpios, hasta minimalistas, algunos, ¿no? Budistas, ¿sí? Pero hay otros que vienen cargados de esta voz, que es la voz de mi generación, porque yo siento que a veces hablo por otros que no pueden decir, que no pueden poetizar, que lo que han vivido, que lo que han oído, que lo que han cantado, que lo que han visto, que lo que han bailado, se va a perder en el tiempo.
¿no? Y que quién sabe, yo puedo salvar eso. Me gusta la idea de que el poeta sea también no un individuo desconectado. Me gusta que sea un poco, pertenezca a la tribu, ¿no? A la comunidad de los hombres. Y en esa medida también lo hago. Y por otra parte, también suceden cosas maravillosas, ¿no? Como que, por ejemplo, a veces hay un colegio aquí en Santa Cruz, en la ciudad donde yo vivo en Bolivia, hay un colegio que se distingue porque está muy volcado a la literatura, los muchachos hacen talleres desde pequeños y una vez al mes hay un encuentro de escritores. Es nacional, no es algo tan grande como el encuentro de poetas que hace el Gimnasio Moderno de Bogotá, por ejemplo, no, pero para la escala boliviana y para la escala nacional, o sea, viajan escritores de otras ciudades que vienen a Santa Cruz y en cada curso los muchachos comparten lo que escriben, pero también lo que han escrito de lo que han leído, que además leen la obra de un autor en cada grado. Y para mí ha sido muy rico descubrir que en lugar de ser un impedimento generacional para gente que ha nacido después del 2000, ¿no es cierto? Yo me he encontrado ahí con muchachos que han nacido pues el 2004, ¿no? Esas cifras escalofriantes, ya para uno, que no les ha sido un obstáculo leer poemas así, como Llanto por los años 50 o 1972, que está plagado de referencias cinematográficas, políticas, históricas, porque más bien los ha invitado a investigar, a descubrir cosas, y me preguntaban cosas de aquello. Yo creo que ese es el espíritu. Ahora, si alguien dentro de 80 años, un hipotético lector, si todavía tengo alguno, ¿no? Va a eso y dice, bueno, no se entiende nada, ¿qué serían las cosas que este boliviano escribía a principios del siglo XXI? No hay pena, pues así será. Pero por ahí a alguno le llama la atención, ¿no? Y agarra y dice, bueno, ¿y qué será esto de Solaris? ¿Y qué será Gritos y Susurros? ¿Y qué será El Hombre de la Mancha? ¿No? ¿Y quién sería, no sé, Tarkovsky? ¿Quién sería Pizarnik? ¿No? Y así, ¿no? Entonces, de pronto, ¿y qué canción será esta? ¿Y qué es Welcome to the Machine? ¿Y qué es The Wall? Entonces, me parece bien que eso esté ahí. Y no me molesta si es un impedimento para algunos, pero es parte de mi voz. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel, ¿qué te parece si retomamos algunos de tus poemas para luego volver a la conversación? De nuevo, escuchar tu voz y tus tonos. Claro, con todo gusto. Estaba pensando, era un poema que no había previsto leer, pero creo que lo voy a hacer. Pensando un poco en este pesimismo del que hablaba Luis Arturo, del que yo me hacía eco, diciendo que el ser humano es irreformable en el bueno y en el mal sentido. Voy a leer un poema que habla un poco del mal sentido y otros que hablan del bueno, porque uno a veces oscila eso, por lo menos en mi caso, entre el desencanto y también la esperanza, y a veces el asombro y la maravilla por las cosas de las que es capaz el ser humano, ¿no? Hay todos esos grados. Este fue escrito, creo, en algún momento de misantropía, pero vale. Declaración. No creo en el hombre, apenas en la chispa de luz adentro suyo, que un soplido de codicia extingue como apaga un pequeño pabilo la tormenta. He visto demasiado y no creo en el hombre. Amo los árboles, los animales. He viajado y vivido demasiado y el único deporte de riesgo que todavía me interesa es caminar por el campo sintiendo el vértigo del tiempo en las hojas que caen o la feliz adrenalina de las hojas nuevas. Pero creo también que el ser humano cuando está conciliado con la naturaleza, cuando está en armonía con ella, una armonía que además no es, digamos, resignada a cohabitación, porque el ser humano hace cosas maravillosas también, crea cosas maravillosas, pero creo que cuando de alguna manera no quiebra esa suerte de armonía universal que existe entre todas las cosas y los seres. Y este poema que voy a leer, de un libro que tiene como nombre La mañana se llena de jardineros. Este poema está también basado, por ejemplo, en una noticia que leí y que después también han hecho un documental sobre
El personaje que menciono es real, es alguien que existe, se llama así, y la situación es real. No la voy a comentar antes de leer el poema, pero después podemos tal vez conversar algo. Koyu Abe siembra una semilla de girasol en los jardines del templo de Genji. Koyu Abe, con rigurosa túnica negra, alta y rapada la cabeza, llano el ceño, siembra una semilla de girasol en los jardines del templo de Genji. Con parsimonia deposita la pequeña cáscara repleta de luz en potencia, de futuros asombros en un cuenco cavado entre la tierra. La cubre con una pequeña pala, la riega con una regadera anaranjada. Pasa la brisa sobre los jardines del templo de Genji, la siente Koyu Abe en sus manos salpicadas por el agua. Una bolsa de tela colgada en el regazo lleva unas decenas o cientos de semillas. Es aún muy de mañana y sembrar cada una es su tarea y cubrirla y regarla con su regadera anaranjada. 1 millón de girasoles habrán de alfombrar pronto los jardines de Genji y los huertos aledaños. Monjes, campesinos, todos habrán de tener manos humedecidas por el agua que riega los futuros asombros amarillos de los niños, las que serán luces piadosas para ojos extenuados. Koyu Abe no conoce a Van Gogh, mas pinta girasoles con su pala. Koyu Abe, cuya mirada divisa en lontananza los perfiles grisáceos de los hilos nucleares. A la vera de Fukushima se levantan los jardines del templo de Genji y es preciso purificar el cielo, purificar las aguas, purificar el suelo, purificar los soles, sembrando girasoles. No es un efecto estético, me dice Koyu Abe en el silencio de la imagen. Las raíces absorben los metales pesados y del veneno nace, como si tal, la flor. Mas es verdad que también la belleza purifica por sí misma, acota el holandés saliendo del silencio de la tela. Y Koyu Abe me extiende una bolsa de semillas, de cáscaras repletas de diminuta luz. La enorme regadera anaranjada me la alcanza Van Gogh. No sé si quieren que dialoguemos o un poema más, como prefieran. Yo quisiera interrumpir ahí la lectura simplemente, Gabriel, por detenerme en este poema, ¿sí? Este poema que me gusta bastante y que creo que da mucho para conversar, para pensar en la poesía, ¿no? Que no sé si me equivoque, si sea muy atrevido como lector, pero creo que sirve también de alguna manera como una especie de poética, ¿no? De tu escritura. Y lo digo también porque... No lo había pensado, pero ahora que lo dices, mira, claro, ¿por qué no? Vale, yo lo digo, Gabriel, también acompañado por la reflexión que escribe en la solapa del libro Vilma Tapia. Yo tengo esta edición boliviana que me diste desde hace ya algunos años. Y Vilma Tapia intenta jugar ahí con este poema y habla de cómo la poesía también está lejos de ser un mero efecto estético y que podría servir eventualmente para algo, ¿no? Es decir, yo no quiero caer tampoco en esa visión utilitarista, reduccionista de la poesía, ¿sí? Como retribuyéndole o atribuyéndole mejor un papel específico, pero me gustaría que nos ayudes a pensar un poco detrás de ese poema, esa reflexión, no solamente por el veneno estético, sino que como dices tú ahí, dice, no es un efecto estético, me dice Koyu Abe, en el silencio de la imagen. Las raíces absorben los metales pesados y del veneno nace como si tal la flor. ¿Qué podrán hacer de la lectura del poema, Gabriel? Que no se detenga solamente en ese efecto estético, como en el poema, ¿no? Es interesante ese abordaje, no lo había planteado de esa manera, pero responde a una convicción personal. Es así ya madurada en pensamiento, racionalizada,
que no es que haya condicionado el poema, pero ahora encuentro una coincidencia. Hay un poema donde sí declaro de algún modo también esa certeza. Es un poema que se llama No, ¿sí? Ese poema también dialoga con lo puedo leer más tarde, pero para mí, digamos que, ¿cuál es la materia prima del poema? Son, digamos, en lo inmediato las palabras, ¿verdad? El lenguaje y el silencio. Pero también hay una causa del poema que va más allá de las palabras, estoy entrando casi en temas un poco aristotélicos, que tiene que ver con la belleza. Yo creo que la materia del poema, ¿no? Es la belleza, ¿sí? Claro, la belleza que puede ser a veces de lo atroz, la belleza de lo terrible, ¿no? Pero no expresada, quién sabe, de acuerdo a un canon determinado estético, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Del mundo interior. En esa medida, uno se pregunta, yo siempre me he preguntado, porque además en una época me lo pregunté con una cuestión existencial, o sea, ¿qué hago escribiendo poesía? ¿Debo seguir haciendo esto? ¿Hago algo útil para la humanidad haciendo esto? De veras, me lo pregunté en un momento, siendo más joven, ¿no? Y no debería, más bien, no sé, haciendo periodismo, quién sabe, pues investigo, sirvo a la comunidad, ¿no? Voy tras de la verdad de los hechos, no sé, quién sabe, tuve la tentación política, felizmente, no incurrí en ella, ¿no? También de decir, bueno, a lo mejor el servicio público, ¿no? Entonces, o el tema que me encanta de la docencia, ¿no? Pero que ahora para mí está totalmente ligado a la poesía, ¿sí? Pero me pregunté por eso y concluí, y lo digo también en algún poema expresamente, que la poesía es inútil. Inútil en el sentido utilitarista, en el sentido de mercado, en el sentido del poder, en el sentido de la lógica de los poderes. Digo, es más que es maravillosamente inútil. Me encanta que así sea. En eso consiste, ¿no? Y por eso dura desde que existe, desde la noche de los tiempos, porque no es utilitario, pero el ser humano es más que lo utilitario, es más que el pan de cada día, trasciende a eso. Hay una dimensión en el ser humano que la poesía toca, de la cual la poesía viene, a la cual retorna, que creo que es esencial. Entonces, para mí ese es un poco el secreto de su perduración. Y a veces es igual que un árbol, por ejemplo, ¿no? Como ese poema que he leído de que amo los árboles, los animales, es verdad, ¿sí? Hay otro poema que da el título a ese libro, La mañana se llenará de jardineros, donde hablo de un árbol que derribaron y que le dedico a mi hija ese poema para consolarla. Pero aquí en Santa Cruz, la ciudad donde vivo, hay árboles muy bellos, árboles de una especie que aquí se llama tajibo, ¿no? Árboles de tajibo, amarillo, rosado, justo ahora en agosto, en septiembre están floridos, ¿no? Y solo uno de esos árboles, verlo, para mí es una demostración de la existencia de Dios, de que hay orden y armonía en el universo, de que a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor, todo tiene sentido, me basta verlo. Yo siento que la belleza es así, que la armonía que hay estéticamente, sí, como tú mismo dices, aunque no había llegado a racionalizarlo tanto, ¿no? Un principio de armonía que nos hace creer en el sentido del universo. Y que a veces con su solo estar ahí, ¿no es cierto? Que también lo digo en algún momento sobre una colección de cuarzos, de piedras, su solo estar ahí bastaba, digo, para hacer al mundo ligeramente más bello y menos cruel. Entonces, creo que eso se aplica a este caso, porque, a ver, ¿qué leí? Leí un reportaje, había la foto de Koyo Abe. Koyo Abe es un monje real japonés que está su monasterio muy cerquita de Fukushima, donde fue el desastre nuclear. Y este monje japonés estaba ahí en la foto, en un campo de girasoles, que era lo más parecido que había a los girasoles pintados por Van Gogh. De inmediato me hizo clic, y claro, en la cabeza se construyó, ¿no? Esto porque el reportaje explica, ya les digo, hay hasta un documental para el que le interese, me enteré después, creo que un lector me dijo, sí, yo sé que hay Koyo Abe y he visto un documental, de ahí yo ya lo busqué. El monje explicaba que ellos sembraban girasoles, y sembraban girasoles porque por algún motivo el girasol tiene la capacidad de absorber los metales pesados de la contaminación nuclear radiactiva de la Tierra.
Miren, absorbe los metales pesados, absorbe el veneno, el girasol, y lo transforma en belleza, en ese milagro que es un girasol florido. Pero, claro, yo decía, ok, está bien, pero le atribuyo a Van Gogh decir lo otro, ¿verdad? Que sale del silencio de la tela, el holandés, y acota, mas también la belleza purifica por sí misma. O sea, no es solo la purificación que ejercen por alguna maravilla de los milagros que tiene este universo, los girasoles purificando la radioactividad, sino que además un campo de girasoles, yo creo que puede sanar nuestro espíritu al verlo, ¿verdad? Bajo la luz del sol. Entonces, la belleza tiene un efecto estético, pero también eso está ligado a una ética de vida, está ligado a una manera de relacionarse con la naturaleza, con el entorno, con el mundo, que el ser humano rompe demasiadas veces, pero ya digo, a mí me devuelve la esperanza. Y hay poemas que dan razón de esa esperanza y hay poemas que dan razón de lo contrario, de ese pesimismo y de esa misantropía, que a veces creo que nos aqueja a muchos. Muchas gracias, Gabriel. Yo quisiera continuar en esa línea de reflexión en la que estamos. Ahorita detrás de cámaras, preparando un poco la conversación, Andrés mencionaba ese poema Nono, lo mencionaba muy interesado. Yo quisiera que nos regalara la lectura de ese poema para continuar dialogando con Andrés también. Claro que sí, ahora lo busco. Porque además creo que tiene relación con esto que estábamos conversando. Y además, bueno, sí, yo digo, hay una filosofía de vida explícita, ¿no? No en el precioso y preciso jaspeado carmesí en el corazón de esta flor blanca como un cáliz de nieve. No en sus pétalos alvos y pequeños, no en las líneas carmesíes diminutas como trazos de sangre de un gorrión malherido de amor sobre esa nieve. No. La belleza está en los ojos del que mira, en el preciso y precioso jaspeado del iris de sus ojos, en el corazón de su pupila, en las líneas nerviosas diminutas que conectan el ojo con la mente. La belleza no está en el mundo por sí misma y para sí. La belleza del mundo está en los ojos de los habitantes del mundo, en la mente de los habitantes del mundo, en todos los sentidos de los habitantes del mundo, pues no hay olor, sabor, textura, ni trinos de gorrión, ni cálices de nieve, sino aquel que puede maravillarse en ellos. La belleza está en tus ojos, en tu lengua, en tu pezón, en el funcionamiento maravillosamente armónico del martillo y el yunque y el tímpano de tu oído interno, en las células olfativas que trémulas se extienden debajo de tu rostro. Contra la muerte y el dolor y el mal, a pesar de la extensión de su reinado en ti y en mí, la belleza está en ti y en mí, no en esta flor que temblorosa sostiene su blancura y sus irisaciones carmesíes en una palma cuyo pulso un día dejará de latir y será trazo de sangre en el corazón de un gorrión niño y cáliz de tierra y humus para las nuevas flores como esta, que temblorosa sostiene su blancura para aquellos que podemos percibir la suma de todos los colores. Yo siento que esta es una cosa en la que uno habitualmente no piensa, ¿verdad? Habitamos el mundo y no lo cuestionamos, no cuestionamos el estatuto de la realidad. Entonces pensamos que lo que vemos cada día está ahí y es así, de esa manera. Entonces a veces es bueno ponerlo en duda. A mí hay dos experiencias muy distintas que me ayudaron a luego poder hacer años después un poema como este, donde sostengo eso, que la propia belleza del árbol del que les hablaba, o de una flor, en realidad no ocurre per se. No sé si voy a llegar a decir que si no existiera el ser humano, o como en algún momento se dijo, ¿verdad? Si nadie escucha caer un árbol, pues no, es como si no se hubiera caído. Pero lo cierto es que la alquimia sucede cuando la belleza llega a alguien que la contempla y la procesa, la elabora, la percibe como belleza. Me pasó, por ejemplo, que con alguno de mis hijos estábamos viendo algún programa en la televisión, algún documental, algún tema de los que a ellos les gustaba cuando eran más chicos,
y era un programa sobre cómo ven los animales. O creo que era en internet y había una simulación, sí, era en internet y se podía simular cómo ven el mundo, el perro, el gato, el león, etc. Entonces, lo primero que me llamó la atención fue la pobreza de los colores, ¿no? También hay animales que pueden ver, claro, el ultravioleta y no sé qué cosas que otros no. Y por supuesto su mundo auditivo debe ser fantástico, el de un murciélago, ¿no ve? Y las ondas de los peces. No quiero establecer una jerarquía y diciendo, uy, los seres humanos estamos en la cima, pero lo cierto es que nuestra capacidad visual, sobre todo me sorprende la capacidad visual, de los otros sentidos podemos conversarlo, pero luego la capacidad de racionalizar, además, lo que la experiencia de los sentidos, me llevó a decir, pero es que no, somos una especie que puede percibir los distintos colores, podemos percibir la belleza, porque también, y considerar la tal belleza, porque nuestros sentidos están hechos para ello, ¿sí? No todos ven el mundo igual, y eso es algo que para mí fue una novedad. Y también con un amigo antropólogo escocés muy conocido sobre sus estudios de culturas indígenas en Bolivia, y con un amigo suyo, psicólogo, tío mío, años atrás me invitaron, no había tenido yo esa experiencia, a comer unos cactus de San Pedro, que es una especie de ayahuasca, un cactus que crece en Bolivia. Yo era un poco reticente a la experiencia, pero bueno, viniendo de un antropólogo y un psicólogo tío mío, dije, bueno, no pasará nada, ¿verdad? Y lo hice. Y claro, naturalmente ahí me di cuenta que también la realidad es una percepción, o que la realidad es, ante todo, una percepción, porque al cambiar el ente que percibe, al estar influidas sus sensaciones, al estar magnificadas, sensibilizadas de otra manera, también el mundo alrededor cambia, ¿no? Se modifican sus cánones, los colores son más intensos, la experiencia del agua en la mano no es la misma, y así, todos los sentidos. Entonces, es este ser humano, que es capaz de atrocidades, el ser humano, de guerras, de genocidios, de tortura, de muerte, de abuso, de explotación, es también una máquina biológica capaz de engendrar belleza y recrearse en ella y de recrearla, ¿no? Y esas son las cosas que siguen haciendo que uno tenga optimismo en esta especie, porque si no, nada tendría sentido y sería mejor quitarse la vida. Gabriel, y precisamente sobre este poema no y lo que nos has dicho sobre la belleza, podríamos pensar que lo que intentamos es encontrar ese sentido para situarnos en el mundo. Por ahí Yursenar decía que, pero no es nada que la vida sea atroz, lo peor es que sea vana y sin belleza, como que al final necesitamos ese grado de sentido que nos proporciona la belleza. Pero también pienso en una imagen, ya que vos estás hablando de esas imágenes opuestas, o más bien que se encuentran, y es esa idea de luz y oscuridad que aparece mucho en tus poemas. Ya al inicio nos hablaste de eso, también en el poema de la procedencia de la luz mencionas, nosotros somos oscuridad. Es un poco relacionando esa idea de la belleza, de pronto estaría más cerca de la luz. Entonces la poesía estaría más cerca de la luz, pero decir nosotros somos oscuridad. ¿Cómo pensás esas tensiones en tu poesía, especialmente esa de luz y oscuridad, que incluso creo también se vincula un poco con esa presencia de lo divino? A veces mencionas a Dios, pero también mencionas esos dioses domésticos, los dioses del hogar, los dioses diminutos. ¿Cómo ocurre todo eso en tu poesía? Yo creo que lo que vemos, así como dudo de lo que vemos, porque ya sé que no es como lo vemos, es decir, es así porque lo vemos de determinada manera. Yo sí creo en la trascendencia, creo que hay algo más que lo aparente, ¿no? ¿Qué nombre tenga ese Dios, esa fuerza, ese poder, ese orden? No lo sé, pero creo que existe. Y creo también que sí, todas las culturas lo han asimilado un poco a la luz, ¿verdad? Es natural, es la intuición que nos lleva a pensar, como en el poema que leí sobre la luz, de la relatividad de la luz, que bueno, aquí por ejemplo los antepasados de
de los indígenas bolivianos, que son antepasados nuestros, porque todos somos mestizos casi en este país, ¿verdad? Los quechuas, los incas, ¿no? Adoraban al sol, a Inti, como tantas culturas, o como tantas otras que han buscado en el agua, ¿no? Un principio divino, ¿sí? O en el aire, en los elementos, porque claro, ¿no? De ahí venimos, de ahí viene la vida. El ser humano sigue el rastro de la vida. Ahora, creo también que hay una dimensión en nosotros profunda, desconocida, misteriosa, la oscuridad. Hay poetas que indagan en ella, que se sumergen en ella. Es una aventura osada. Yo he tenido mi época de oscuridad, de esa búsqueda, y he salido de ahí. He tenido mi época, la atravesé, la busqué, salí, no voy a decir ileso, porque nadie sale ileso de la oscuridad, ¿sí? Pero elegí lo otro. Hubiera sido una pena también no probarlo, ¿sí? No habitar esos meandros alguna vez. Pero sí creo que aquí me ha influido, aparte de algo vital o de una pulsión vital, una actitud respecto a la poesía de mi país. Aquí sí entra algo muy concreto de la poesía boliviana. Cuando yo comienzo a escribir en la adolescencia y después en mi primera juventud, en Bolivia el canon estaba determinado por la Academia de la Ciudad de La Paz, ¿no? Todavía es un poco así, pero claro, ahora es un país un poco que se reconoce más en su multiculturalidad, es un país que tiene casi una bipolaridad de ciudades grandes, ¿no? No es un país de esos macrocefálicos como Argentina con Buenos Aires o Chile con Santiago, ¿no? Probablemente se parezca más a países como Colombia, ¿no? O Ecuador, que tienen como 2, 3 ciudades, ¿no? Grandes, y ahí está, pues bueno, no sé, hay Bogotá, hay Medellín, ¿no? Hay Cali, bueno, aquí hay La Paz, hay Santa Cruz, hay Cochabamba. Entonces, creo que también ahora hay otras miradas poéticas, pero había una mirada poética, canónica, cuando yo era muchacho. Había que escribir marginalismo o malditismo en la poesía boliviana para ser reconocido como poeta. Los mecanismos de legitimación y de validación de la crítica medían la poesía con ese rasero. Y todo lo que estuviera fuera de ahí era menor, no era importante. Entonces, creo que como muchos otros jóvenes de mi generación, tuve la tentación de adecuarme. No por eso que uno hace que, bueno, entonces todos escuchan esto, yo también lo escucharé, no. Sino porque creo que también esa actitud, digamos, de la crítica o de la academia, estaba enraizada en una fuerte presencia poética en Bolivia, que es la figura de Jaime Sáenz, un poeta muy importante, yo lo recomiendo, es un poeta que se ha descubierto fuera de Bolivia tardíamente. Es uno de esos poetas oscuros, intensos y penetrantes, ¿no? Si pueden leerlo, háganlo. Pero claro, cuando uno lo lee en su adolescencia o en su juventud, es también de esos poetas que, a ver, Borges decía, ¿no? O creo que era más bien, hablando a propósito de Borges, Monterroso, ¿no? Daba unos consejos y beneficios y maleficios de la escritura. Beneficio, leer a Borges. Maleficio, leer a Borges. Yo podría decir lo mismo de Sáenz. Beneficio, leer a Sáenz. Maleficio, leer a Sáenz. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Él tiene un libro que se llama La piedra imán. Y Sáenz ha sido, ahora tal vez ya no tanto, una verdadera piedra imán que atraía a los jóvenes poetas bolivianos. ¿Sí? Pero el problema es que se corre el riesgo, con una voz tan intensa, de replicarla. Y luego Sáenz tuvo muchos replicantes, ¿no? Menores, pues, sin duda, ¿no? Ha tenido discípulos de estatura, que eran sus discípulos en la vida, pero que han hecho otra poética, por ejemplo, Blanca Vitüchter, ¿no? De la que viene después a través de ella, otra generación de escritores, sobre todo escritoras de Bolivia, ¿no? Tú mencionabas a Vilma Tapia, que escribió en la contratapa de mi libro, pienso en Mónica Velázquez también, o en Marcia Mogro, ¿no? Hay otro venero que viene de ahí. Pero el venero de Jaime Sáenz en un momento era dominante, y no era lo mío, porque yo bebo de otra tradición. Yo me crié en Sucre, en el seno de una familia, de una tradición. Es una ciudad muy hispanófila, Sucre, para bien y para mal. ¿Sí? Yo leí mucha poesía de la generación del 27. Mi abuela me leía mucho en la generación del 98, pues Pío Baroja, Sorín, ¿sí? Además con una estética clásica. Yo fui formado en una estética clásica. Entonces,
de algún modo mi sensibilidad no se avenía con esa búsqueda dominante. Entonces, o yo me plegaba, o como algunos de mi generación, algunos escritores de mi generación, hasta dejaron de escribir, porque sentían que como no tenían eco ni posibilidad de publicación, en un momento en que había un suplemento literario o dos y una revista en Bolivia, si tú no escribías como el filtro decía, no te publicaban. Y en esa época no había pues todas las alternativas que hay ahora. Ah, tú no quieres, bueno, yo me hago mi revista, mi fanzine, escribo en los muros de Facebook, en los muros de la ciudad. No había eso. Entonces, había exclusión, una exclusión estética y también un poco geográfica, que nacía del centralismo de ese canon. Entonces, para mí fue un acto como de rebeldía, también el escuchar mi propia voz, el no tratar de encajar más ahí. Fue arriesgado, porque quién sabe, bueno, podía no haber cambiado la situación, pero lo que sucedió es que yo después encontré correlatos a mi escritura, primero porque me vine a vivir al oriente de Bolivia, a Santa Cruz, que es un mundo pues distinto, ¿no? Otra temperatura, otra tradición, y donde más bien estas son las tierras de la luz, ¿no? Del clima, del calor. Es muy interesante cómo Blanca Vitúchter, esta poeta que he mencionado, vino a vivir un tiempo a Santa Cruz y tuvo una experiencia muy fuerte para ella, no se adecuó. Escribió un libro que se llama El verde no es un color, porque, claro, tal vez se sintió interpelada y probablemente no pudo decodificar todo lo abigarrado de la selva. Yo llegué a vivir 1 año y medio con mi familia en el Beni, que es mucho más hacia la Amazonia que Santa Cruz. Y en ese momento cambió mi vida. Como dice un amigo poeta, Oscar Puqui Gutiérrez, aquí, dice, Gabriel Chávez Casasola me presenta, nacido en Sucre, renacido en el Beni. Porque es verdad que yo ahí también cambié mi mirada de muchas cosas, de mi propio país, para empezar. Y ahí escribí el libro El agua iluminada, que fue el que me abrió las puertas de la poesía y de la divulgación internacional. Para mí, en realidad, es mi primer libro. Los 2 libros anteriores son de aprendizaje. Y es así que, de alguna manera, yo creo que hay un parteaguas con ese libro y con esa búsqueda que luego continúa hacia adelante, continúa hasta ahora, y una percepción también que se funde en aquella experiencia. Querido Gabriel, muchísimas gracias por tanta generosidad con tu palabra. Yo quisiera hacerte una pregunta, nos queda mucho por conversar, pero no queremos abusar ni de ti ni del público tampoco. Quisiera preguntarte por el trabajo que has hecho con las antologías, tu relación con la poesía boliviana, tu relación con los jóvenes que están escribiendo. Quisiera que nos cuentes un poco qué hay ahí, qué ves, qué viene con la poesía boliviana. Y por último, te hago la invitación para que cerremos con un par de poemas, por favor. Creo que la poesía boliviana está viviendo un muy buen momento, de mucha vitalidad. Además tiene una tradición lamentablemente muy poco conocida fuera de nuestras fronteras. A mi generación le ha tocado romper la insularidad mediterránea, me gusta decir, un poco oximorónicamente, ¿no? De Bolivia, y llegar a nuevos lectores. Pero los poetas ya nacidos en los 80s, en los 90s, ya no están condicionados tampoco, como yo decía, que tuve que ser un poco rebelde, y tal vez me faltó añadir que luego de mi experiencia en esta otra región del país, me encontré con poetas que tenían la misma sensibilidad que yo en mi generación en otros países. Para mí fue muy importante mi conexión generacional con poetas de otros países. Y encontré lo que no tenía en ese momento en mi país, correlatos. Ha venido después, hay gente que comparte mi sensibilidad, mi manera de ver la poesía. No digo exactamente, cada quien con lo suyo, pero de alguna manera a mí me tocó un poco abrir camino y estoy feliz por ello. Estuve tentado de abandonar muchas veces el intento, porque la poesía también es un camino lleno de alrededores y de intríngulis antipáticos, ¿verdad? Que no hacen a la propia poesía, sino hacen al gremio, al oficio, en fin. No fue así. Yo creo que ahora para los poetas jóvenes, actuales o más jóvenes, tienen un campo más abierto, tienen evidentemente este riesgo que señalábamos de la falta de... En Bolivia hay poca crítica sistemática. Hay pocas oportunidades de formación con cierto rigor académico. Eso sigue estando muy centralizado.
pero creo que hay posibilidades, por ejemplo, de formación en escritura creativa, que no había cuando yo era muchacho. Hay talleres, ¿no? Hay estos espacios internacionales y algunos ya nacionales de lectura, de diálogo. Y siento que la poesía boliviana vive un buen creadores vivos y trabajando desde nacidos en los años 30. Nuestro poeta vivo más antiguo, el decano, es don Héctor Borda Leaño, un importante poeta social, que vive en Suecia, donde él vivió su exilio en los años de las dictaduras. Luego retornó allá con su familia, pero él ya está, digamos, desconectado de la actividad poética. Pero desde Antonio Terán Cavero, nacido a finales de los años 30, luego hay la generación de los 40, con nombres como Eduardo Mitre, Pedro Simose, Matilde Casasola, Nora Zapata, y de ahí ya vienen las generaciones posteriores, ¿no? Hasta nacidos en los 90. Y creo que es una poesía que circula, una poesía que busca. Somos un país que no es parricida, como por ejemplo Chile, ¿no? Creo que una generación toma el testigo de la siguiente, hay un diálogo intergeneracional, y hay algo que conversaba con el poeta colombiano Santiago Espinosa ayer, después de una mesa que tuvimos, y no me animé a decirlo en esa mesa, pero lo voy a decir aquí. Voy a decir que en Bolivia hay este diálogo de la tradición y la vitalidad, y como he apuntado hace un momento, no es un país parricida como Chile, ni es un país filicida como Colombia, porque yo siento que en Colombia a veces son más bien los maestros los que expulsan a sus discípulos, en lugar de que sean los discípulos los que maten al padre, ¿sí? Tal vez me equivoco, pero ya tengo algunas constataciones al respecto, y yo le comentaba a Santiago Espinosa, oye, no lo dije, y me dijo, debiste decirlo. Bueno, pues ahí está, lo estoy diciendo. Entonces, en Bolivia hay ese fluir. Me gusta mucho trabajar con gente joven, ver que la gente joven se relaciona con poetas de mi generación y con poetas de generaciones anteriores, y a mi generación ahorita le toca hacer el nudo, y creo que tenemos que estar con un oído tendido y dialogante con los maestros, muertos y mayores, pero también con los muchachos, con los jóvenes que están comenzando a escribir. Y le auguro un buen porvenir a la poesía boliviana en ese sentido. En Colombia se ha publicado, gracias al poeta francés que reside allá, Stéphane Chaumet, se ha publicado una antología, no hace mucho, ahí la tienes, mira, ¿no? Memoria sin espejo, 15 poetas bolivianos contemporáneos. Si pueden adquirirla cuando ya las condiciones de la pandemia lo permitan, no dejen de hacerlo, es una muy buena selección. Y también acaba de salir esta semana en La Raíz Invertida una selección nueva de poesía boliviana contemporánea, hecha por Valeria Sandi, una poeta joven, pero ahí también está enlazada una muestra que yo hice hace unos años para La Raíz Invertida, que eso sí está de libre disponibilidad en este momento. Y creo que en La Raíz va a salir todavía una segunda parte de poetas nacidos del 80 para acá. Entonces ahí les recomiendo algunas opciones. Hay un amplio abanico de nombres en la actualidad, pero es una tradición poética vital y redescubriéndose. Muchas gracias, querido Gabriel. Nos pondremos en la tarea de seguir ese camino necesario y tan rico que nos estás pintando. Gabriel, te invitamos entonces a que leas un par de poemas para cerrar este agradable encuentro y esta conversación tan entrañable con los amigos. Sí, claro, nos hemos entretenido, ¿no? Conversando, y creo que está bien poder conversar así, hacer pausa también en este momento. La poesía siempre nos invita a otra velocidad, ¿verdad? Hay una lentitud en ella que es siempre necesaria. Dos poemas más breves para cerrar. La equivocación. Escucho girar la tierra en el museo de Ripley. No el silencio de los astros, no la música de las esferas. Un ruido atronador, como de miles de voces lanzadas al viento, a una velocidad terrible, inconmensurable. La verdadera voz del mundo, su quejido sinfónico. No el susurro de Júpiter, el silbido de Marte. Nuestras gargantas, polifonía de soledades, atraviesan el universo y dicen de la estupenda equivocación de Dios al crearnos. Por cierto, por ejemplo, este poema me lo provocó una visita al Museo de Ripley, creo que era en Ciudad de México.
Y ahí han hecho alguna sintetización, algo que permite escuchar, claro, en el espacio no se oye, no hay sonido, pero recrea cómo se escuchan los planetas en su orbitar. Y decididamente el sonido de la Tierra es, bueno, como he tratado de reflejarlo aquí. Y este que se llama Punto, que es un poema, este está en mi libro más reciente y es una cosa que ya solo se puede escribir, yo creo, cuando uno se acerca a los 50, ¿verdad? Como es mi caso, inexorable. Punto. Es maravilloso haber llegado al punto en que ya no es preciso buscar la razón de tu vida, el amor de tu vida, el norte y sur de tu vida, porque ya has encontrado todas esas cosas o ellas te han encontrado y ahora puedes llamarlas casi familiarmente con un sustantivo. Sea este el nombre de alguien, aquí puedes poner el que desees, o de algo misterioso como la poesía. Y sin embargo, lo más maravilloso de todo esto es que debes seguir buscando, porque todas las cosas y los seres que se encuentran, así como llegan, se alejan. Incluso la poesía, a momentos, es la desconocida. Gracias. A ti, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu palabra, por tu poesía, por tu compañía, por la amistad. Esperemos entonces prontamente vernos, abrazarnos, celebrar la vida nuevamente. Así sea, así será. Luis Arturo, qué gusto verte, ¿no? Después de tiempo, aunque estamos siguiéndonos un poco ahora, así lo permiten las redes, pero no es lo mismo. Espero que nos podamos dar un abrazo. Y con Andrés, a quien desde ya es una alegría conocerlo, y que podamos sentarnos, sea allá, sea aquí o en alguna de las praderas de la poesía, ¿no? De sus veredas, de sus avenidas, de lo que fuere, mientras sea junto a una buena cerveza. Claro que sí. Andrés, muchísimas gracias por tu compañía, hombre, y bienvenido a Candiles en la Niebla. Gracias a Gabriel por su disposición y sus palabras y un momento compartido. Y ahora una nueva oportunidad para encontrarnos. Y a Luis Arturo, gracias por la invitación y bueno, nos veremos en el próximo momento de este ciclo de conversatorios Candiles en la Niebla. Gracias. Vale, les recordamos entonces a quienes nos acompañan en esta transmisión que si tienen preguntas para Gabriel Chávez Casasola, pueden dejarlas en el chat del video y ya Gabriel tendrá el espacio para compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.